El día de hoy vamos a continuar con la lectura del capítulo 24 del primer libro. En el universo hay dos tipos de interacción con respecto a las fuerzas del campo magnético plasmático. Una fuerza de Pemtix se llama fuerza de campos magnéticos activos y la otra fuerza de campos magnéticos pasivos. Las fuerzas de los campos magnéticos activos son las fuerzas de los Pemtix que pueden ejercer fuerzas sobre otros campos y componentes de otros Pemtix, de los plasmas, causando que se muevan o vibren, o que reciban movimiento o vibración de los Pemtix. Esto es usualmente movimiento basado en la materia y crea movimiento tangible o físico de la materia. Las fuerzas de los campos magnéticos activos suelen provocar la dislocación de los electrones en una célula o la vibración de los electrones en el material conductor, etc. Las materias con M mayúscula del plasma producen principalmente los campos magnéticos plasmáticos pasivos. Los Pemtix pasivos pueden entregar sus fuerzas de campo magnético como energía a otro plasma del átomo, para que aumenten la densidad o energía de sus campos magnéticos sin dislocar ningún plasma de materia con M mayúscula. El estado más bajo de energía es nuestro estado de materia físico, de la materia, con M minúscula. Y te muestro la diferencia. Estamos viviendo en lo que llamamos materia con M minúscula. Y estamos viviendo en el estado más bajo de energía. Es el estado más bajo de todos. El estado de plasma es mucho mayor en su estado de energía. Y si solo por discusión y como comparación, podemos decir que el estado de plasma es el 95% del estado de la energía y el estado de materia es el 5% del estado de la energía. Un orden de magnitud es 10 veces el tamaño de un estado hacia otro. Y nosotros pasamos de un estado de energía hacia otro estado de energía por un orden de magnitud. A través de la intensidad de la fuerza de los campos magnéticos pasivos, si el plasma necesita fuerzas de Pemtix extra para recibir la cantidad que necesite de la misma intensidad de fuerza de Pemtix, para volver a su nivel de intensidad de fuerza de Pemtix a nivel de tierra. De lo contrario, los Pemtix pasarán el plasma sin transferir ninguno de sus Pemtix al segundo plasma. Al mismo tiempo, el segundo plasma, si tiene Pemtix extra que no necesita, le da los Pemtix extra a los Pemtix pasantes. Si necesita los Pemtix extra para que ambos Pemtix vuelvan a los niveles de tierra de la fuerza original de los Pemtix. Los campos magnéticos pasivos no causan que el átomo se mueva o se disloque de su posición, pero tampoco pueden causar la vibración del electrón del átomo como tal. Los campos magnéticos pasivos son Pemtix utilizados para entregar los niveles de energía de vitaminas y minerales a los átomos y moléculas de las cadenas de proteínas y están basados y orientados en los Pemtix de materia con M mayúscula. Es importante señalar que cada plasma lleva un paquete de fuerza de Pemtix en la mayoría de los casos. Por lo tanto, para que el cuerpo humano reciba todo su espectro de fuerza de Pemtix, el cuerpo necesita consumir diferentes minerales y vitaminas y proteínas que pueden entregar cierta fuerza específica de campos magnéticos plasmáticos pasivos
para cubrir todas las necesidades de sus células, donde los péptidos activos están orientados a la materia y crean calor, movimiento y vibración en los componentes de materia del plasma. Esto sería la Tierra. Entonces, esta tecnología nace del nuevo entendimiento de Mr. Keche, al cual él llega a la teoría, tiene su teoría, que es la teoría que estamos viendo acá, de que la Tierra tiene dos núcleos. Tiene, como dice ahí, un first magnetic field, un primer campo magnético, y un segundo campo magnético, correspondiente al núcleo 1 y el núcleo 2. Y tenemos ahí que dice Caroline Core. Caroline Core, acá, ¿cierto? Núcleo Carolina. No sé si le va a cambiar el nombre. Y esto apunta directamente al centro. Y es un núcleo. Es el georeactor, Inner Core, el cual principalmente estaba hecho de hidrógeno. Nitrógeno, principalmente gases, eso es lo que yo entiendo, según lo que dice Mr. Keche, principalmente gases y principalmente hidrógeno. Y ese es el nuevo descubrimiento, porque nosotros actualmente nos dicen que hay un núcleo, y ese núcleo principalmente es como que fuera lava volcánica, ¿cierto? Es como hierro fundido, nos dicen, a alta temperatura. Y producto de eso se genera un campo magnético, como si fuera un imán, por lo tanto un polo norte, un polo sur, y no nos dicen cómo se genera la gravedad, nos dicen cómo se genera el campo magnético y nos dicen que es porque tenemos un núcleo interior de hierro. Bueno, entonces Mr. Keche nos dice que realmente dentro de ese núcleo de hierro hay un núcleo de hidrógeno. Y ese sería el Caroline Core, es un georeactor. Un núcleo interno e interior, por decirlo, interno al interior. Y ese núcleo tiene su campo magnético, que es el que vemos acá. Y el núcleo de afuera, el núcleo de hierro, también tiene su campo magnético. Ambos campos magnéticos interactúan. Y en esa interacción, como dice acá, generan al menos un fenómeno gravitacional del planeta. Como dice ahí, Gravitational Field of the Planet. Entonces eso es lo que a nosotros nos tienen que enseñar y nos tienen que contar finalmente, que la gravedad del planeta Tierra se genera por la interacción de estos dos campos magnéticos, de estos dos núcleos interiores de la Tierra. Entonces Mr. Keche dice, ok, yo tengo que comprobar esta teoría, voy a crear un reactor que simule las condiciones de la Tierra y que tenga doble núcleo. Y voy a colocar ciertos gases en el núcleo 1 y ciertos elementos en el núcleo 2, y vamos a medir campo magnético y poner en rotación, y para estar monitoreando y todo eso, y ahí se crearon los primeros reactores que finalmente simulan el comportamiento de la Tierra, y las condiciones de la Tierra, y cómo funciona la Tierra, y por qué gira, y cómo se sostiene en el aire, y por qué esto tiene un campo magnético gravitacional. Y el campo gravitacional nace en la interacción de al menos dos campos magnéticos. Y eso yo ya me lo aprendí de memoria, porque es algo que nos enseña Mr. Keche y es así. O sea, ya a esta altura es como... es algo que uno tiene que, digamos, llevar dentro de su conocimiento, o su sabiduría personal, pero es un nuevo concepto de átomo y materia, por lo tanto es algo nuevo para todos. Pero es algo que nosotros, a través de las copas de la vida y a través de esto de lo que es el uso que le estamos dando en estos tiempos, es esto es lo que nosotros tenemos ahí, el GANS, y lo producimos de maneras muy similares a cómo se produce la energía en el espacio y a cómo se produce la energía al interior de la Tierra, porque se deben cumplir ciertas condiciones, y esas condiciones son iguales en
el universo, por decirlo. Así que esto es como el análisis de la primera imagen que aparece cuando vemos el libro 1. Y dice la interacción de dos campos magnéticos plasmáticos en el núcleo interior de la Tierra, ¿cierto? Lleva a la creación de fuerzas de campos gravitacionales del planeta. Y eso está demostrado a través de los reactores, y los mismos reactores dinámicos de plasma, de doble núcleo, incluso de 3 núcleos, como hablamos ahí en el otro taller. Entonces, si nosotros decimos, ok, yo para mí, los campos y los primeros rayos provienen del alma de nosotros, y el alma del creador. Entonces, ahí entramos a otro terreno, porque no entramos a otro terreno en realidad, porque en ciencia del plasma une lo que es ciencia y espiritualidad. Y justamente eso es algo que yo les quería compartir, porque vemos poca espiritualidad. Estamos viendo igual la parte física de todo esto, aún así trabajando con campos magnéticos plasmáticos o magnéticos gravitacionales, trabajando con ellos mismos, pero queremos ver, y finalmente vamos a ver la parte física, la estructura física de esa entidad. Entonces esa estructura está sostenida a través de los campos, y los campos para mí, y en el libro de Mr. Keshe también lo dicen, vienen desde la fuente creativa de origen. Esa fuente creativa del origen es el alma. Entonces ahí viene a la creación de cada uno de nosotros mismos. Pero en mi entendimiento, nosotros, obviamente, si somos más allá de los campos, para mi interpretación, somos una conciencia. Que la conciencia es como decir, ni siquiera es energía, pero de alguna manera atrae la energía o crea la energía. Pero nosotros estaríamos a nivel del alma y a nivel de la conciencia del alma, como suena más entendible, la conciencia que tiene el alma, está más allá de los campos, y es lo que somos nosotros, porque finalmente la fuente creativa que da origen a los campos, entonces, y es lo que somos. Entonces esa es un entendimiento que es lo que nosotros deberíamos compartir, porque es algo que para mí me une a la fuente, digamos, me une a mi alma y trae mi alma hacia acá, digamos, como se dice, como traer el alma a casa es como finalmente estar aquí con tu centro, por decirlo, con el alma, estar aquí. Y le podríamos agregar de estar aquí en el momento presente, o estar más allá de la mente incluso. Cada uno le puede dar cierta interpretación, pero para mí finalmente todo esto a través de la lectura e interpretación de los libros, cuando nos hacemos esa pregunta de dónde provienen los primeros rayos o los primeros karmas, provienen desde la fuente creativa, que es el alma. Y para mí, yo si la tuviera que visualizar, aunque está más allá de cualquier imaginación, es como una luz, pero para mí es más brillante que la luz blanca misma, sería mucho más brillante y mucho más intensa. Pero yo la veo como el centro, es como luz más brillante, la cual da origen finalmente, da origen a pequeños campos magnéticos finalmente. Aquí, entonces, Liliana, con respecto a los PEMTIX, ¿cierto? Es lo que decías tú, pero PEMTIX es un campo magnético plasmático. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? La diferencia la hacen los PEMTIX residuales, o fragmentos también de luz, como también se le podría llamar así, pero también son campos magnéticos residuales. ¿Y qué significa residuales? Que desde que se genera una interacción, por ejemplo, si tuviéramos aquí dos campos, este sería uno, su magnetósfera con su centro, su estrella, lo mismo va a parecer un huevo frito, pero es su centro y su estrella, su centro, y en interacción con otro. En algún momento interactúan estos dos acá. También su centro con su magnetósfera. Entonces aquí, imagínense, esto está compuesto por campos magnéticos plasmáticos. Y estos campos magnéticos plasmáticos, Mr. Keshe lo define de distintas intensidades.
Por ejemplo, él hace uno que fuese así, puede ser así, ya vamos a hacerlo como sea, pero es así, y el otro sería de otra intensidad. Habría otro que tiene otra intensidad, pero hay distintos campos y hay distintas intensidades. Voy a hacer un dibujo súper básico. Ahí, por ejemplo, fuera otro así, otro campo, todos son distintas intensidades. Y si queríamos llegar a una representación más sencilla, podemos decir que un campo es un rayo así, que tiene su origen aquí en A, su fuente de origen en A, y tiene su fuente aquí de destino en B. Y este rayo es el mismo rayo que habíamos visto en el libro 1, que tiene su polaridad, también tiene su polaridad norte y sur. Norte-sur, y tiene su dirección, también tiene su dirección en un sentido, y viaja de forma cilíndrica, elipsoidal, a través del espacio. Y hace una transformación desde la entidad, lo que es el plasma esférico, a través del plasma cilíndrico. Entonces hay distintos campos. Cuando nosotros tenemos, aquí por ejemplo podríamos tener el hidrógeno, un neutrón del hidrógeno, en interacción con otro neutrón del hidrógeno. Aquí se liberan PMTIC residuales. Los que quedan aquí son los que lograron el equilibrio, porque acá se forma, si estos dos coinciden y tienen en equilibrio su atmósfera y su magnetosfera, finalmente estos dos hacen un enlace entre ellos. Y empieza una transferencia de campos. Es como que acá tuviéramos el norte aquí, el sur, y aquí igual lo mismo, el norte y el sur. Entonces hay una transferencia de la polaridad desde el norte hacia el sur, retorna hacia el norte y hacia el sur. Hacia el norte, hacia el sur. Hacia el norte, hacia el sur, y así hay un flujo. Hay una transferencia de campos. Vean que estos son campos. ¿Cómo puedo dibujar los campos? Tendría que ser pura raya, pero estos son campos. Véanlo como campos, ¿cierto? Como los campos que conocemos del universo, y tendría que haber dibujado mejor, pero sí. Entonces acá hay una liberación de campos. Acá se están liberando PMTICs, se están liberando campos magnéticos plasmáticos que los podríamos definir así como flechitas que están saliendo de aquí, están saliendo campos. De distintas intensidades, son fragmentos por la interacción. Esta es una zona de fricción de la cual habla Mr. Keshi. Acá donde se crea la interacción es donde finalmente se crea un nuevo elemento. Acá se podría dar que se crea un nuevo neutrón. Se crea un nuevo elemento ahí. En esa zona de interacción de estos dos campos MAGRAPS, porque se cumple la misma condición, que cuando al menos dos campos interactúan, se genera al menos un fenómeno gravitacional, y es lo que se produce aquí. Si estos dos coinciden, hay una zona de interacción en la cual se crea un nuevo elemento, se liberan campos, se liberan residuos de la interacción, y Mr. Keshi, como lo hablaban en los grupos, es como un esmeril. Cuando el esmeril tira chispas, fueran chispas, imagínense que salen de la fricción que se produce de los campos acá. Entonces esos son PMTICs residuales, que son los que están chocando, son los que se están liberando, y de esos campos, de esos que se liberan, de esa interacción, de esa liberación, podrían formarse nuevos elementos, porque basta con que dos sean iguales. Por ejemplo, si este es un campo que se liberó, es de la misma intensidad que este, van a interactuar. Este va a buscar a este, va a enclavar y va a hacer así. Y así. Es como finalmente si dos campos magnéticos se encuentran, enclavan debido a su polaridad de atracción y repulsión, y forman así. Y también su centro, forman su MAGRAP. Como cada uno de estos campos tiene su campo magnético, tiene su propia intensidad de campo, el rayo finalmente. Entonces cuando enclava, forma prácticamente un campo magnético gravitacional, el cual tiene también su centro que se forma ahí.
y también podría, como en el caso del plasma, formar una atmósfera y una magnetosfera. Pero vemos partículas iniciales fundamentales de los campos magnéticos plasmáticos. Entonces el libro nos parte explicando que, por ejemplo, nos pone un ejemplo Mr. Keshe, nos dice, puede haber un paquete A compuesto por estos campos, puede haber un paquete B, puede haber un paquete C. Esto es un ejemplo, netamente esto es un ejemplo, no hay, esto aquí no es literal. Podrían haber muchos paquetes, por decirlo. Pero vamos a tomar a modo de ejemplo los 3 primeros paquetes de partículas iniciales fundamentales de los campos magnéticos plasmáticos, y de alguna manera nosotros tenemos que representarlas. Si queremos explicar esta teoría hay que representarla. Entonces Mr. Keshe ocupa estas flechas que tienen como un centro también, y distintas intensidades. Se fijan, hay flechas que son más delgadas, unas que son más largas, unas que tienen su centro la esfera es más pequeña, y otras que es más grande. Y hay unas más cortas, y esos son campos magnéticos plasmáticos débiles que se crearon en el principio, digamos, lo primero que se creó en el inicio de la creación de los campos que nacieron de la fuente creativa del origen, serían estos paquetes de campos, por poner un ejemplo, y distintas intensidades, campos principalmente magnéticos débiles, que hay en el libro también por ahí lo dice. Entonces, creación de la materia del plasma a través de la interacción de PMTIC. Entonces aquí dice, hay campos magnéticos plasmáticos dinámicos, por ejemplo, del campo del A1 y el B1, hacen una interacción. A través de esos dos paquetes comienza una interacción entre ellos dos porque tienen similares características. Entonces uno atrajo al otro y finalmente estos comenzaron una interacción. Que este ejemplo toma al campo magnético, el A1 y al B1, que son de similares características o condiciones, entonces empieza una interacción. Acá tenemos el ejemplo, la interacción del campo magnético plasmático del PMTIC de la materia, cómo finalmente crea la materia. El ejemplo del campo A1 con el B1 cuando comenzó una interacción. Se fijan que los campos se doblaron, de alguna manera se dobló. Esta interacción del sur-norte, si lo vemos como un campo magnético, es lo que lleva a la interacción al que estos dos campos son de iguales similares. Entonces se dobla el campo magnético y forma finalmente un enclavamiento, como se le llamaría, cilíndrico, lo que forma una entidad G1, denominada G1 para efectos prácticos, para efectos de explicar esta teoría. Entonces el G1 es la interacción de los campos magnéticos para lo que es el plasma de la materia. Cuando dos campos magnéticos interactúan, son de similares intensidades, producen un enclavamiento y se crea una entidad. Se crea un campo magnético gravitacional, el cual tiene su propia sustentabilidad, su propia atmósfera. Es una entidad por sí misma, es un sol, como se dice, podría ser un planeta, pero es la primera representación de lo que se creó a nivel de lo que es la materia, antimateria y materia oscura, y todos esos términos están metidos aquí finalmente en la creación de esta imagen G1. Podríamos decir que esa representación G1 estaría en el centro de lo que habíamos visto anteriormente de la imagen de la tapa del libro. Entonces, esto es una representación, y finalmente el libro 1 se basa en este ejemplo que está acá. Entonces, si seguimos viendo otra imagen, acá tenemos una imagen mucho más detallada. Y finalmente no es menor, porque dice la creación de la semilla de plasma. Seed of the plasma. Entonces dice, inicial configuración de un campo magnético plasmático, como lo habíamos visto, que es A1B1. Una configuración inicial de un campo magnético plasmático. Esta configuración inicial da a lo que es el M1, que si se fijan acá, esta línea así cortada que se ve acá, M1, campo magnético, producto de la interacción de los campos de estos dos campos, valga la redundancia. La interacción de estos dos campos dan origen a este campo, que es la interacción, y además da origen al G1, que es la parte exterior. Si se fijan, tiene una posición. La parte gravitacional está por fuera. La parte magnética está por dentro.
Además, dentro de esto tenemos que hay contenido al menos 2 campos magnéticos. Están contenidos finalmente, que es el A1 y el B1. Y esto es la semilla del plasma. Y finalmente, si vamos a la tapa del libro 1, como lo habíamos visto, esta representación también está ahí, que es la semilla del plasma, que es lo que se ve en el centro. Finalmente, el centro, yo lo veo, el centro de la totalidad, por decirlo, estaría compuesto de esta misma estructura. Y si no, entraríamos en una incongruencia del tamaño de un buque. Pero yo lo veo así. La semilla del plasma, esta estructura básica que nosotros vemos a través de este ejemplo, estaría la réplica para lo que fuera el centro de una galaxia, el centro del universo. El centro de un átomo, el centro de un quark, de un gluón, de un fotón, finalmente estaría compuesto por la interacción de al menos 2 campos magnético-plasmáticos, no hablamos de materia. Y se puede representar a través de esta imagen, que es la semilla del plasma.